temas que vamos a estar mencionando. Pero bueno, solamente como recordatorio, estamos grabando este estudio y en vez de salir el domingo, lo vamos a sacar mañana en la mañana, ya que mañana, o sea, en este caso el 31 de octubre, el mundo celebra lo que comúnmente se le dice el día de Halloween, o las traducciones serían el día de las brujas o el día de los muertos, etcétera. Pero en realidad esto es una estrategia de Satanás para esconder el verdadero significado de este día, que es el día de la Reforma. Cuando la Reforma empezó en Europa y se levantaron los príncipes en contra del Vaticano y de la autoridad que la Iglesia había usurpado de la palabra de Dios y de Dios mismo, y se habían ellos autoproclamado como aquellos que tenían la autoridad en esta tierra. Y el día 31 de octubre es un día especial, porque lo que debiera de resonar a gran voz en este día 31 de octubre no es ni el día de las brujas, ni el día de Halloween, sino el día de la sola escritura, la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios como la única base de credo y autoridad aquí en este mundo. Entonces, hermanos, la sola escritura, 31 de octubre, fecha especial. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos de ser conocidos como el pueblo del libro. Y quiero traer a coalición un salmo especial, porque dado a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, con respecto a, por ejemplo, la semana que viene estamos nosotros frente a las elecciones de los Estados Unidos, la destrucción masiva que hemos visto en Europa, por ejemplo, en España. Hoy nos enteramos y vimos fotos y videos desastrosos. Parece ser que estamos volviendo nosotros a revivir las imágenes que estábamos nosotros pasando hace menos de un mes aquí en Carolina del Norte, pero ahora no solamente están en España, también en Cuba hace como 2 semanas, y también en partes de Brasil y partes de Italia. O sea, en todas partes estamos viendo nosotros destrucción por todas partes. ¿Y cómo se supone que el pueblo del libro reaccione frente a esta crisis que estamos viviendo? Reaccione a estos eventos y estas catástrofes que nos están diciendo a viva voz señales de los tiempos. Si pudiera ahora mismo, actualmente, poder hacer un milagro, ¿verdad? Con mis propias manos, el milagro que yo haría en este momento, a pesar de otros tan importantes, sería poner frente a las personas en el cielo señales de los tiempos, porque todo esto está demostrando que Cristo está a las puertas, que Cristo está a las puertas, mis queridos hermanos. La profecía se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, los eventos están demarcando que se acerca la venida del Hijo del Hombre, se acerca la venida del Hijo de Dios, aquel que fue crucificado, aquel que resucitó y aquel que prometió regresar está en camino. Y eso es lo más especial que nosotros podemos denotar en el medio de esto. ¿Y qué nos dice a nosotros la palabra? Bueno, en Salmo 139 hay algo especial que nosotros podemos ver. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Si nosotros estamos esperando la segunda venida, ¿cuánta realidad tienen estas palabras del salmista en nuestras vidas? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuánta realidad será esto en nuestras vidas? ¿Creemos verdaderamente que Dios examina, conoce todo lo del hombre? Porque hay personas que hay veces que se expresan como que Dios es ajeno a lo que está sucediendo. Hermanos, la palabra es bien clara. Nadie tiene escapatoria del conocimiento de Dios. Nadie puede escaparse de su infinidad de conocimiento. Dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No importa si subo a los cielos, no importa si desciendo al Seol, no importa dónde esté hallado, el Espíritu de Dios, su mente, conoce y está conmigo.
Entonces, ¿cómo debemos de nosotros reaccionar en el medio de esta gran crisis que estamos viviendo y que seguramente nosotros vamos a estar experimentando ahora la semana entrante que viene? Bueno, miren lo que nos dice a nosotros Isaías 41. Isaías 41, versículo 4 nos dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Todo lo que nosotros vemos que está sucediendo, tanto en las noticias como en nuestros lugares comunes de trabajo, los países, las destrucciones, las catástrofes, la crisis que existe actualmente dentro de la iglesia, todo está siendo registrado en los libros del cielo. Nadie tiene escapatoria de aquel que tiene el poder y la autoridad y que está al control. Y es por eso que quiero hablar con ustedes con respecto a este tema. Porque si nosotros vamos a analizar la sola escritura, cuando nosotros como cristianos decimos que creemos en la sola escritura, ¿verdad? Solamente la palabra, estamos diciendo que es solamente la palabra de Dios la que tiene autoridad. Pero ¿cómo es que la palabra de Dios va a tener autoridad en nuestras vidas si nosotros vivimos preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro control, están puestos en las manos del Señor y Él es quien decide qué va a suceder y qué no va a suceder? Él es quien decide, en este caso de las elecciones, quién pone un rey y quién lo quita. Él es quien decide qué eventos empiezan y cuáles eventos terminan. Y toda catástrofe que sacude a la tierra no es más que solamente una advertencia más de que Cristo viene. Estamos nosotros analizando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si ustedes se ponen a notar, las elecciones de los Estados Unidos ya no son políticas. Ya no hay una discusión política de, por ejemplo, van a ser mis nuevas leyes o mis nuevas pólizas para mi presidencia, o vamos a estar lidiando con este problema de esta manera o de aquella circunstancia. Las campañas políticas se están convirtiendo en campañas religiosas por ambas partes, tanto por el lado republicano como por el lado del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Mientras que un lado dice que defiende la Biblia y el derecho de las personas en este caso, a expresarse, también pisotean grandes partes de la ley de Dios y de la palabra de Dios al permitir y al promover cosas como el aborto, como quitar y remover las oraciones de los lugares públicos, como por ejemplo quitar la Biblia dentro del sistema legal que existe en este país, con leyes antisemitas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que hay un cambio drástico en la política. Tienes el otro partido, el Partido Republicano, que aparenta defender estos principios bíblicos, mientras que pisotea aquellas leyes o que quiere remover esas leyes que defienden lo que todo cristiano, en este caso, pudiéramos decir, está unido, que serían las grandes leyes del aborto. Pero todo es una gran trampa. Porque si votas por el Partido Demócrata, estarías aprobando el aborto sea legal y que las personas lo usen como un método anticonceptivo, aunque ellos dicen que eso no es cierto. Ellos no lo usarían como un método anticonceptivo, sino que solamente para aquellas personas que quieren abortar porque no están listas para ser padres. Pero entonces no nos damos cuenta que el Partido Demócrata, al usar, en este caso, la estrategia de pro aborto, está defendiendo algo que todo cristiano quiere, y es el derecho a qué cosa médicamente puede ser puesto o hecho en tu cuerpo. Porque eso es una de las cosas que ellos defienden, es el derecho sobre tu cuerpo. Mientras que el Partido Republicano está altamente yendo en contra del aborto, por debajo de la mesa, ellos están atacando ese principio de que tú tengas derecho, que tú vas a hacer sobre tu cuerpo. Las personas están poniendo su fe y su salvaguardia en un solo hombre, en un solo partido, en un grupo y un puñado de personas que pueden tomar el liderazgo de este país y causar una reforma. No, mis queridos. Dios no usó a un presidente, Dios no usó a un país, Dios no usó a un príncipe, Dios no usó a nadie grande para causar una reforma en el mundo.
usó a un solo hombre sincero y honesto en su fe. Y aunque había sido guiado en la teología católica, este hombre se puso en las manos de Dios y contrajo una revolución en el mundo entero. Esta revolución nosotros la conocemos como la Gran Reforma del año 1517. Cuando Lutero fue a visitar a Roma y se dio cuenta que la salvación a cual le pertenece y depende solamente de Cristo y de Dios mismo fue robado, usurpada por la iglesia. ¿Y cómo fue que Dios reveló y empezó esta reforma? ¿Usando poderes políticos? No. Usó los poderes políticos, pero no empezó con ellos. A un hombre le habló directamente: el justo vivirá por la fe. De ahí es donde nace toda reforma que el hombre necesita en su corazón y en su mente. Nosotros somos salvos por fe. ¿Pero qué significa ser salvos por fe? Una de las cosas que es importante para poder ser salvos por fe es creer en la palabra de Dios. Y hoy en día, aunque el Partido Republicano defiende muchos aspectos bíblicos y para colmo, aunque no lo crean y no lo vayan, y algunos dudarían de esto, pero defienden en gran manera los 10 mandamientos. Ellos lo dicen claramente, que los 10 mandamientos son la ley de Dios. No están haciendo un énfasis verdaderamente en la ley de Dios, sino solamente en el conocimiento de que existe algo llamado la ley de Dios. ¿Y por qué les cuento esto? Satanás está preparando la trampa perfecta. Mientras que las personas se están peleando de izquierda a derecha, él está preparando el gran engaño. Miren lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo, este es el capítulo 36. Con respecto al tiempo que estamos viviendo, este es el capítulo que está titulado El conflicto inminente. Y considero que durante el tiempo de la pandemia estuvimos nosotros viviendo parte de esa experiencia que se ve en el capítulo anterior, que sería el capítulo 35, que habla sobre la libertad de conciencia en peligro. Porque nunca en la vida habíamos visto un nivel de ataque en contra de la libertad de expresión y la libertad de conciencia durante esta nueva época de los años 2000. Se había visto durante 1260 años bajo el reinado del papado, pero nunca después de 1798, y especialmente aquí en este país de los Estados Unidos, donde su constitución ampliamente defiende la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Nunca habíamos visto cómo era que alguien podía perder hasta su vida solamente por expresarse en contra de lo que el gobierno no consideraba apropiado. Y que no se les olvide que las primeras personas, el primer millón que recibió esa dosis, que es un veneno, no fue bajo un sistema demócrata, no fue bajo un presidente demócrata, fue bajo uno mismo, que es republicano y que supuestamente defiende los principios bíblicos. Y aunque es verdad que no llegó a obligar este veneno que muchas personas se pusieron, sí que puso los ladrillos o las piedras para construir el camino que iba a dirigir hacia eso. Como dice el dicho famoso, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pues él hizo uno que iba a liderar exactamente de vuelta al periodo de los 1260 años con la crisis que vimos en el 2020. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Hermanos, dice la hermana White que la política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que él empleó al iniciar el gran conflicto en el cielo. Es la misma que nosotros vimos por 1260 años, la misma que tuvo contra los discípulos, la misma que estuvo con el imperio medos y los persas cuando los judíos y Esther tuvieron que orar porque iban a ser eliminados. Es la misma crisis, pero miren ahora lo que él está diciendo. Profesó estar tratando de promover la estabilidad del gobierno divino. ¿Cómo? Ojo, no está hablando la hermana White de que Satanás está queriendo levantar la fuerza de un gobierno anticristiano, sino pro-cristiano. Dice ella, profesó estar tratando de promover la estabilidad del gobierno divino
mientras secretamente hacía todo lo posible para asegurar su derrocamiento. Por eso es que la Biblia nos habla que Satanás se aparece como ángel de luz. ¿Cómo fue que tentó a Cristo? Se apareció como algo completamente ajeno a lo que era algo sagrado y santo. Y entonces vino como algo horrible, rojo, con fuego, con peste, y le dijo, oh, yo soy el diablo y vengo aquí a tentarte. No, se apareció exactamente como nadie se lo imaginaría, como un ángel de luz. ¿Y cómo fue que tentó a Cristo? Con palabras que fueron escritas en otro libro que no era la Biblia o que no habían sido declaradas por la boca de Dios mismo. No, tentó a Cristo usando la misma palabra. Mientras muchos están mirando el lío o el problema de que pro aborto, en contra del aborto, mientras que están mirando de que este está de acuerdo con la oración, aquellos están en contra de la oración. Como recientemente mi esposa estaba viendo un video que en una de las charlas que estaba dando la demócrata esta, Kamala Harris, ella estaba hablando y se pararon dos muchachos con un cartel que decía, Cristo es Señor. Y ella los mira y les dice, están en el discurso equivocado. Ya esto levantó un auge entre la ola cristiana. Oh, Kamala Harris está en contra del Señor. Entonces van directamente a aquel que está tratando de promover la estabilidad del gobierno divino. Dice, mientras secretamente hacía todo lo posible para asegurar su derrocamiento. ¿Cómo fue que se cambió del sábado para el domingo? Lo mismo, Constantino, un emperador común y normal. En aquel tiempo nosotros lo consideramos altamente pagano, porque era pagano, adoraba a sus dioses, hacía todo lo que tenía que hacer para el poder asegurar tener el poder, matar, hurtar, robar, mentir, etcétera. Pero se dio cuenta que mientras más cristiano mataba, no resolvía el problema. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Profesó estar tratando de promover la estabilidad del gobierno divino. Oh, el cristianismo no es nada malo. Vamos a unirnos con ellos. Me voy a bautizar. Tuve un sueño, vi una señal en el cielo. ¿Y cuál fue esa señal? Bajo esta señal vas a conquistar al mundo. Una cruz. Oh, ahora Constantino se hace cristiano, se bautiza, empieza a promover la palabra de Dios, empieza a promover la religión cristiana, pero vamos a hacer algo especial. En vez de nosotros mantenernos separados, los cristianos y nosotros, los que no hemos unido al cristianismo, vamos a unirnos. En vez de adorar en sábado, vamos a adorar en domingo. Y ahí es donde se ve un cambio drástico, se ve un cambio drástico. ¿Dentro de qué cosa? Dentro del pueblo de Dios. Hermanos, esta es la prueba y la evidencia de que Satanás está preparando el último engaño. Puede ser que en el Partido Republicano existan personas sinceras y cuando llegue el momento vayan a responder al llamado al arrepentimiento. Yo no estoy juzgando a nadie para perdición, pero solamente quiero que analicen que nuestra seguridad, nuestra firmeza, nuestra fe no puede estar en ningún hombre, ni uno solo. Dice la hermana White, la misma obra que así esforzaba por realizar le encargó a los ángeles leales. La misma política de engaño ha marcado la historia de la iglesia romana. Es lo mismo. Ha profesado actuar como vicegerente del cielo mientras procuraba exaltarse por encima de Dios y cambiar su ley. Bajo el gobierno de Roma, los que sufrieron la muerte por su fidelidad al evangelio fueron denunciados como malhechores. Se declaró que estaban en conveniencia con Satanás y se empleó todo medio posible para cubrirlos de reproche, para hacerlos aparecer a los ojos del pueblo y aún a los suyos como los más viles criminales. Así será ahora. Mientras Satanás procura destruir a quienes honran la ley de Dios, hará que se les acuse de violadores de la ley, de que hombres que deshonran a Dios y traen juicio sobre el mundo. Dios nunca fuerza la voluntad ni la conciencia, pero el recurso constante de Satanás para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otra manera es la compulsión por medio de la crueldad. Mediante el temor o la fuerza, procura dominar la conciencia y conseguir que le rindan homenaje. Para lograr esto, actuar por medio de las autoridades religiosas y seculares, incitándolas a imponer leyes humanas en desafío a la ley de Dios. Los que honran el sábado bíblico serán denunciados como enemigos de la ley y el orden,
como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, causantes de anarquía y corrupción y que atraen los juicios de Dios sobre la tierra. Ustedes están notando todas las destrucciones que hemos estado viendo. Ya, la gente no se está comiendo el cuento de qué es el cambio climático. Busca, casi nadie está hablando de eso. Y los que hablan de eso no tienen seguidores. Las personas están empezando a cuestionar qué es lo que está pasando. ¿Por qué es que estamos siendo visitados por juicios? Algunos dicen que son los hombres a través de sus maquinarias y la ciencia que están envenenando la atmósfera y causando estas destrucciones. Otros están empezando a cuestionar qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué está permitiendo esta destrucción? ¿Será que ya hemos llegado a un punto donde Él nos aborrece? Se los estoy diciendo porque en estos últimos 2 sábados que hemos estado yendo al pequeño pueblo o a la pequeña ciudad de Suananoa, alimentar a estas personas que se quedaron sin casas, sin hogares, sin ropa, sin carros, sin nada. Cuando ellos se acercan, los 2 o 3 que entablan conversación, no hablan de cambio climático. Y ellos son un reflejo de la comunidad y la comunidad son un reflejo de esta área y esta área es un reflejo de casi el estado entero. Puede ser que no todos, al 80, 90%, pero en su mayoría. Hermanos, miren, yo les quiero mostrar algo para que ustedes vean que la mentalidad es casi la misma y está apareciendo como parte de la historia común. Miren, en esta página web dice, los protestantes de los Estados Unidos no están definidos por la era de la reforma ni la controversia de las controversias de la era de la reforma 500 años después. Este es el tema. Yo le pregunté a un hombre este sábado, ¿de qué denominación tú eres? Oh, yo soy de la iglesia congregacionalista, no sé si lo dije bien. Oh, ¿eres un protestante? Le dije. Me dice, no sé qué cosa es eso. ¿No sabes lo que es ser un protestante? ¿No sabes de dónde es que sale la iglesia congregacionalista? ¿No sabes de dónde es que sale la iglesia bautista? ¿No sabes dónde es que sale la iglesia luterana? No, no sé qué es esto. Las personas ya no saben ni siquiera identificarse como protestantes porque es que nadie siente la necesidad de protestar en contra de nada porque creemos como mayoría que eso que sucedió hace 500 años, donde un poder religioso estaba dominando la política, es cuento de hadas. Hermanos, no seamos engañados. Hay un poder religioso, hay una maquinaria religiosa que está detrás del Partido Republicano. Y ellos andan a buscar asegurar los asientos, no solamente en la presidencia, porque ya ellos aseguraron la casa, ya ellos aseguraron la rama judicial. Quieren asegurar la Casa de Representantes y el Senado para rematar con un presidente. Si tenemos estas 4 cosas unidas bajo un partido altamente influenciados por cristianos, como tal la hermana White y los pioneros reconocieron el falso protestantismo porque no están protestando contra Roma, más bien están preparando el camino hacia ella. ¿Hacia dónde ustedes creen que va a terminar esta historia? El mundo entero no se va a convertir. Dice, solamente la mitad dice que la fe es solamente necesaria para entrar en el cielo. ¿Dónde está la obediencia a los mandamientos de Dios? Cristo dijo, si me amáis, guardaré mis mandamientos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra? El conocimiento puro del evangelio. ¿Dónde está la separación de las cosas mundanas? No, solo ten fe. ¿Qué cosa es tener fe? La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Cristo dijo en su oración, Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero no, de acuerdo a la mayoría de los cristianos, estos que están promoviendo y ayudando a lo que es el Partido Republicano, que se consideran cristianos, son protestantes que consideran que lo único que se necesita para entrar al cielo es fe. Y esto es interesante porque es verdad que Lutero escuchó el justo por la fe vivirá, pero él no estaba creyendo en una fe vacía o hueca. Era una fe basada y centrada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que la Biblia provee solamente la guía que los cristianos necesitan. Y me llama la atención porque
Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, esta página web, Wisconsin Watch, ellos no son muy famosos por inclinarse a la derecha, sino más bien a la izquierda. Y ellos dicen la génesis, o más bien sería la traducción, el génesis del nacionalismo cristiano, cómo la derecha religiosa llegó a influir en las elecciones de 2024. Y aunque algunos dirán, oh, pero eso es una sola persona que tiene su opinión. No, mis queridos, se los digo que con casi todos los que yo llego a hablar, hablan de las elecciones y tienen que mencionar algún aspecto religioso. Estas elecciones no tienen nada que ver con petróleo, no tienen nada que ver con política de guerra, no tienen nada que ver con política económica, no tienen nada que ver con política de impuestos, no tienen nada que ver con política de escuela, no tienen nada que ver con la política de la salud, como fue en el tiempo de Obama, que la salud fue algo grande. La guerra en el tiempo de Bush, no. Bill Clinton, que tuvo que hacer con reformas políticas completamente en los Estados Unidos. Estas elecciones son completamente pro-religiosas. Pro-religiosas. El hombre es casi un ídolo, el que está al frente del Partido Republicano o representando al Partido Republicano. Las personas lo han convertido en un ícono de la libertad, lo han convertido en una imagen o un símbolo de lo que es el verdadero cristiano. Hermanos, esto está alimentando el camino que Satanás va a usar para obligarnos a nosotros a guardar el domingo o perder la cabeza. Una de las dos cosas. No hay salida, no hay escapatoria. Las últimas cartas han sido ya jugadas sobre las mesas y el pueblo adventista del séptimo día no se ha dado cuenta que está por empezar la crisis más grande que alguna vez se haya visto en la historia de la humanidad. Si nosotros analizamos, y miren bien ustedes esto, si nosotros analizamos, esto es una página que se inclina más a la izquierda que a la derecha. De acuerdo a los votantes que ya han votado, dicen ellos que Donald Trump ha asegurado 219 puntos y los demócratas han asegurado 226 puntos. Esto es de acuerdo a los votantes que han votado temprano. Dicen que estados, por ejemplo, como Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, North Carolina y Georgia, todavía no se sabe. Yo no sé si se vayan a robar las elecciones en esta vez, como lo hicieron en el 2020 o no, pero dado a la experiencia y a lo que yo voy escuchando y lo que yo voy investigando, tanto este estado como este se va de rojo. Puede ser que Wisconsin este año se vaya de rojo. Puede ser que Arizona se vaya de rojo. Ahorita nos vamos nosotros a encontrar en algo muy interesante. Y no solamente este mapa. Por ejemplo, podemos nosotros también analizar este canal, que es un canal, este sí tiene inclinación a la derecha. Y es interesante que él ya está marcando a 268 puntos para Donald Trump. Y esto es de acuerdo a lo que la gente están contando, a lo que la gente están escuchando, a lo que la gente están escuchando rumor, porque es que nadie le está haciendo caso al CNN, o sea, al CNN, al CNN, el CNN, ay, contra, no puedo decirlo ahora. Nadie le está haciendo caso al ABC News, nadie le está haciendo caso a NBC, nadie le está haciendo caso a ninguna de estas, al Washington Post, ni a nada de eso. Nadie le está haciendo caso a nada de lo que tiene inclinación hacia la derecha. La gente está hablando más de lo que hablaban antes. La gente está confiando más entre sí que lo que confiaban entre las personas. No les estoy mintiendo. En este lugar que nosotros hemos estado alimentando, se han acercado más personas a querer orar con nosotros que yo acercarme a ellos y decirle vamos a orar. Y eso me ha dejado frito porque antes de yo abrir mi boca, ellos me dicen, ¿puedes tener una oración por mí? Y me extienden la mano y yo, vamos a orar. Y yo me he quedado, nunca había visto esto. Ministerios cristianos son los que están haciendo la obra. No es por criticar a nadie, ni por estar tirando tierra ni barro a nadie, pero los ministerios cristianos son los que están haciendo la obra. Y yo quisiera saber qué está haciendo el pueblo adventista, porque este es el momento que tenemos. Todavía tenemos libertad de expresión, todavía podemos salir y predicar del sábado, todavía podemos defender la palabra, todavía podemos defender la verdad. Hermano, esto no es un tema doctrinal lo que estoy teniendo. Esto es un tema de despertar y un llamado a la realidad.
Yo no sé qué es lo que va a pasar en martes del 2024. Es más, puede ser que salga Donald Trump, pero el 6 de enero no se le dé la certificación. Puede ser que salga la Kamala Harris el 5 de noviembre, pero el 6 de enero no se le dé la certificación. Puede ser que se cause una guerra civil. Puede ser que no se cause una guerra civil. ¿Sí o no? No sabemos. ¿Qué nos vamos a hacer? Vamos a seguir sentados en nuestros hogares esperando a que mientras la gente está jugando a las casitas y de voy a votar o no voy a votar o voy a ir al trabajo, voy a pagar mis facturas, voy a hacer mis vacaciones, voy a planificar mis viajes para el año que viene. Mientras las personas están jugando a las casitas, Satanás está poniendo ladrillo tras ladrillo para conllevar al mundo al engaño mortífero de pasar leyes que vayan en contra de la ley de Dios. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estás haciendo tú? Sea lo que pase, que vaya a pasar para el 2025, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para poder salir a las calles y predicar. Esta es la oportunidad todavía que tenemos de nosotros poder expresar la verdad. En uno de los lugares que estábamos alimentando, se acercó un hombre a uno de los hermanos del grupo, al hermano Reinaldo, y le dice, ustedes son esos adventistas, ahora se me olvidó cómo fue que él le dijo, pero tenía que ver con los mormones, de los santos de los últimos días, creo que fue lo que le dijo. El hermano Reinaldo le dijo, no, esa es otra religión. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Es momento que el mundo sepa que el séptimo día es el sábado y no el domingo. Es el momento que el mundo sepa que la ley de Dios, que la palabra de Dios, la sola escritura, es lo único que debiera de importarnos como pueblo, como nación, como comunidad, como familia, como individuo. No hay nada que pueda ser, no hay nada que pueda ser real y correcto y bueno si la palabra de Dios no es lo principal. Cristo es la piedra angular, el verbo, aquel que se hizo carne, que murió por nosotros, resucitó y prometió regresar. Si no hay cosa que fue hecha por él, si no hay nada que puede existir si no fue por él, ¿cómo nosotros vamos a pensar de que solamente porque se para alguien y extiende la mano y dice yo creo en Cristo Jesús, ya le vamos a decir es un cristiano verdadero? Recuerden que Constantino hizo lo mismo y defendió al cristianismo en un punto. Recuerden que el Vicarius Filii Deis siempre buscó exaltar la palabra de Dios, mientras que el pueblo no leía la palabra, no tenía acceso a la Biblia, encadenada, escondida, ni siquiera estaba traducida al lenguaje común, pero se tenían que dejar guiar por estos hombres que Dios había escogido. No, mis queridos. Los hombres que Dios ha escogido en la historia no tienen nada que ver con los que están parados al frente lidiando con esta política. Y este mapa verdaderamente sorprende. Ver todos estos punticos rojos, todos estos estados rojos, uno verdaderamente se queda así, uno dice, wow, ¿será posible? Y este no es el único que está dando una proyección, hay diferentes proyecciones con respecto a este tema. Pero ¿qué está haciendo el pueblo adventista? Esperando a ver si verdaderamente sale Donald Trump, esperando a ver si verdaderamente sale Kamala Harris, esperando a ver si se arma una guerra civil. Hermanos, que la crisis te encuentre haciendo la obra, no sentado en tu casa. Que la crisis te encuentre predicando en las calles el verdadero día de reposo. Que la crisis te encuentre haciendo lo más mínimo para fortalecer a los pobres en la fe. Que la crisis te encuentre estudiando las Sagradas Escrituras. Que la crisis te encuentre orando a los pies de tu cama. Que la crisis te encuentre meditando en las palabras de Dios. Que la crisis te encuentre defendiendo los 10 mandamientos. No esperes a que ella llegue para entonces reaccionar. Todo soldado va preparado y listo para la guerra con el pensamiento, puede ser que nos regrese a casa, pero vengo a cumplir una misión. Y el trabajo hay que cumplirlo. Antes existía una ética del trabajo. Hoy en día se ha convertido más bien en algo, alguna historia, alguna realidad que existió hace tiempo, pero no es parte de nuestro mundo actual. La ética de trabajo tiene que existir. Y antes de nosotros ser trabajadores excelentes de donde sea que estemos, y eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, primeramente serlo para el Señor.
Miren, hermanos, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, en Romanos 8:28, todo lo que sucede conviene para el pueblo remanente. Todo lo que le sucede al pueblo remanente es para su propio bien. Eso lo dice la palabra. Si nosotros vamos a Proverbios, a Isaías, a Primera de Corintios, Mateo 6, Jeremías, no hay nada. Jeremías 29:11, Mateo 6:34, 1 Corintios 10:13, Proverbios 16:9, Proverbios 19:21, Salmos 27, versículo 1, Segunda de Timoteo 1:7, Isaías 45:6-7. No hay nada que suceda que Dios no tenga el control. No hay nada que suceda que esté fuera de sus planes y de sus designios. Sea quien vaya a salir, las cosas van a cambiar drásticamente, como lo cambiaron en el año 2020. Y no solamente van a cambiar drásticamente de aquí a nuestra vida común y normal, sino religiosamente. Porque la crisis que nosotros estamos enfrentándonos actualmente es una crisis religiosa, es una política religiosa. Dice la hermana White. Seguimos leyendo el conflicto de los siglos, capítulo 36, el conflicto inminente. En ese en el que estamos. Estamos a las vísperas de este capítulo. Estamos nosotros por empezar lo que se está viendo en este capítulo. Dice, como las iglesias protestantes rechazan los claros argumentos bíblicos en defensa de la ley de Dios, anhelarán silenciar a aquellos cuya fe no puede derribar con la Biblia, aunque cierren sus propios ojos ante el hecho. Ahora están adoptando un curso de acción que conducirá a la persecución de aquellos que conscientemente se niegan a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y reconoce las exigencias del sábado papal. Escuchen bien, porque la gente presta atención. Ah, sí, nos van a obligar el sábado. No, ese no es lo que yo quiero traer a coalición. Eso no es lo que estoy tratando de enfatizar. Es esta parte. Ahora están adoptando un curso de acción que conducirá a la persecución de aquellos que conscientemente se niegan a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo. ¿Para dónde está la mayoría del pueblo cristiano? En las calles, promoviendo esta elección o estas elecciones que son religiosas. No sé, capítulo 36, hermanita, el capítulo 36, el conflicto inminente, penúltimo párrafo, penúltimo párrafo. Lo que estamos viendo es que el mundo cristiano en su mayoría está preparando, están adoptando el curso de acción que conducirá a la persecución y no nos estamos dando cuenta. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar el domingo. La falta de autoridad divina será suplida por decretos opresivos. La corrupción política está destruyendo el amor. Fíjense, yo voy a tomar esto como que estamos viviendo, por cruzarlo, lo voy a aplicar exactamente. ¿No existe actualmente corrupción política? Yes. Sí, claro que lo existe. Y ella dice, está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Eso es lo que estamos viendo en las calles, la gente pisoteando, escupiendo, quemando las Biblias, faltándole respeto a las iglesias. Eso lo estamos viendo. Y aún en la América libre, los gobernantes y legisladores, a fin de conseguir el favor público, dicen ellos que se darán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. Imagínense ustedes en qué nivel de corrupción estamos viviendo, que el mundo libre de América va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos obligar el domingo, necesitamos obligar la defensa para el día del Señor, necesitamos implementar leyes que defiendan nuestros intereses como un país protestante y cristiano. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Y fíjense que la hermana White cita Apocalipsis 12:17 exactamente con la crisis que nosotros estamos leyendo y que podemos ver que estamos experimentando. La guerra no va a ser el pro aborto y en contra del aborto. La guerra no va a ser que aquel permite orar en las iglesias o en las escuelas, en los lugares públicos y la otra no. El problema aquí no es de que este presidente dice que Cristo sí es el Señor y la otra dice que Cristo no es el Señor. No, hermanos, no se dejen engañar. Estos son las cortinas de humos. Aquí el problema va a ser una sola cosa y es que el dragón va a hacerle la guerra al pueblo remanente. ¿Y quién es el pueblo remanente? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Tú guardas los mandamientos de Dios? ¿Conoces los mandamientos de Dios?
Te haré un reto para terminar en esta noche este estudio. Cuando te encuentres con un cristiano y él te diga, ¿qué tú crees de todo lo que está pasando? Dile, creo que el dragón está enfurecido contra la mujer y está declarando la guerra al remanente. ¿Sabes quién es el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Puede ser que estén de acuerdo contigo hasta ese punto. Aprovecha y empuja y dile, ¿qué tú crees? Si el remanente es aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿por qué no lees Éxodo 20 y lees específicamente el versículo 4 en adelante? Y después analiza si es que verdaderamente yo soy parte de ese remanente o estoy en el lado opuesto en contra de ese remanente. Porque por ahí es donde viene la crisis final. Yo antes escuchaba mucho en la iglesia sobre la persecución, el sábado, etcétera, etcétera, pero las cosas no hacían sentido, era niño, no había estudiado tampoco, no había leído ciertas cosas que he leído que me han ayudado mucho a entender, pero al ver lo que está sucediendo, me da un sentido de paz, porque por lo menos en la iglesia adventista del séptimo día se ha puesto un gran énfasis en la preparación para esta crisis que se viene. Hermanos y hermanas, queridos hermanos y queridas hermanas, no se encuentren ustedes en el medio del tumulto y la confusión y el caos de que si rojo o azul en este tiempo y en lo que queda del año 2024 y lo que va a empezar del año 2025. Que la crisis, cual sea que vaya a ser, salga el rojo, salga el azul, pase esta ley o no pase esta ley, lo que sea que pase, que te encuentre haciendo algo por la obra de Cristo Jesús. Porque ya llegó la hora, ya llegó el momento de despertar, de quitarnos encima sentirnos de que no tengo fuerzas, me siento mal. Lo más mínimo lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está al control. Todo lo que está pasando, Él lo sabe. Él lo conoce y Él está presente. Nosotros somos los que estamos llamados a tener fe, fe en Dios, en que Él va a suplir nuestras necesidades y va a enviar a sus santos ángeles para ayudarnos a proclamar este mensaje. Si queremos que Apocalipsis 18 se haga una realidad y tome fuerza y crezca para que alumbra la tierra entera, nosotros tenemos que ser parte de eso. Tenemos que ser parte de esa operación. Tenemos que ser parte de ese evento. Tenemos que confiar en Dios. ¿A dónde vas a ir tú si el Espíritu del Señor está ahí? ¿A dónde tú te vas a ir a esconder de Él? Él lo sabe todo. Así que te encuentre la crisis, mis queridos hermanos, orando, estudiando, meditando la palabra de Dios, pero no a la expectativa de que nuestra esperanza está tanto del lado de un partido como del otro, sino solamente en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti en esta noche. No permitas que Satanás te engañe con sus engaños sutiles, vestido como ángel de luz, citando la Biblia, diciéndote que la Biblia es buena, etcétera, etcétera. Recuerda, Satanás viene citando la Biblia, buscándote ir en contra de la ley de Dios. Satanás viene haciéndote creer que Él está aquí para promover un gobierno divino, para promover la ley de Dios, para promover la palabra, para promover la cristiandad, mientras que por debajo Él está preparando el mismo camino que te conlleva a Roma. Así como estábamos diciendo, todos los caminos conllevan a Roma, pues Él se está asegurando que lo que sea que pase en los Estados Unidos después de noviembre 5, añade más eslabones o más, ¿cómo decir? Ladrillos, ¿verdad? Hacia la carretera que conlleva Roma. Eso es lo que le está haciendo. Eso es lo que le está preparando. Tenlo en mente y no te dejes engañar. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque hace más de 500 años, un poquito más de 500 años, tú levantaste a un hombre con un mensaje: el justo por la fe vivirá. Tú le diste el coraje, la valentía para poder enfrentarse a los líderes de aquel tiempo y proclamar que la única cosa en esta tierra que tiene autoridad sobre las conciencias de los hombres es tu palabra. Pero al mismo tiempo te damos gracias, Padre, porque tú no obligas a nadie, sino que le das una oportunidad a que cada persona tome su decisión. Así como nosotros vamos aprendiendo más de tu amor y de tu misericordia, nos damos cuenta, Padre, que tú creaste y defiendes el libre albedrío.
Satanás está buscando formas de engañarnos para robarnos esta oportunidad de nosotros poder tomar nuestra decisión, ya sea a favor de tu palabra o en contra de ella. Padre, permite que tu espíritu pueda influenciar en nuestros corazones y en nuestras mentes a poder serte fiel, fiel a tu palabra, fiel a tu ley, que podamos nosotros defenderla y estar activos en esta hermosa operación de poder proclamar el evangelio de tu Hijo amado Cristo Jesús por todo el mundo. Padre, pase lo que pase en estas elecciones, sabemos que tú estás al control. Pase lo que pase en estas elecciones, sabemos que esto está de acuerdo a tus designios. Te pedimos que tú nos des valentía, que nos des coraje, que nos des conocimiento y sabiduría para poder seguir adelante y que podamos nosotros empezar a predicar con fuerza y con poder y unidad el mensaje de los tres ángeles, para poder unirnos al mensaje del cuarto ángel y poder mostrar al mundo que tú estás al control, que tu ley es real y que tú, Padre, has tenido misericordia, no solamente con los pueblos de antaño, sino con nuestro pueblo. Padre, tú has tenido misericordia con nosotros, que somos podrida llaga, que no somos nada bueno, que somos malos, que somos pecadores. Aún así tú nos amaste y entregaste a tu Hijo por perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, no solamente a creer en esto, ni que se haga una realidad, sino al poder compartirlo con otros. Te estamos pidiendo estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.